Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y gracias por estar del otro lado en Animales Sueltos. Justo acá en el cartel, en el piso, en la pintura de Animales Sueltos. La mesa lista, compañeros, amigos, colegas. Hermosa mesa, ¿eh? Hermosa mesa. Todos colegas. Bueno, Rositner también se lo puede llamar periodista, ¿lo podemos decir o no? No nos quiere. Martín, ¿qué es eso? Palabra. No lo queremos en la corporación. Él no nos quiere a nosotros. ¿No te gustaría ser periodista, Alejandro? No especialmente. La verdad que no. La bomba que tiró de entrada, ¿no? Cosas lindas La para bomba hacer. que tiró de entrada. Nos ponemos serios para hablar el primer tema de la noche. Además quiero contarles que va a charlar con Animales Sueltos mano a mano en minutos este hombre. ¿Puedo pedir la foto? Creo que es el hombre más buscado. Hoy es el hombre de la tapa de los diarios. Seguramente será la tapa de los diarios de mañana. Me corro a penitas. Es Juan José Gómez Centurión. Hoy tomó nuevamente sus funciones en aduana. Dio una pequeña conferencia cuando estaba entrando a trabajar. Y hoy va a hablar con Animales Sueltos. Hay mucho para hablar con este, entre otras cosas, condecorado Malvinas. Tiene la cruz al heroico valor en combate. Son 7 cruces o son 7 condecoraciones dadas a soldados y a oficiales en la historia argentina y él tiene una. Pero, como alguna vez alguien me dijo, en Malvinas sabía que los tiros venían de allá o a lo sumo de allá. Venía de un Harrier o venía de un oficial del SAS. Acá no sabe dónde vienen los tiros. De atrás, de adelante, de abajo. El mundo aduana es muy particular. Pero quiero quedarme con la foto del día y ya me voy a charlar con los muchachos con la mesa para que ellos abran. Sin ninguna duda, esto nos tiene que preocupar a todos porque es pasar un límite. Pasar un límite. Un cura muerto, aún no se sabe si lo mataron o se suicidó, aún no sabemos qué ha pasado en Tucumán. Y hoy sí esto. Una nota con papel de diario tipo Breaking Bad puesta a Vidal, no te metas en San Martín, este es un juzgado federal. En este lugar, o lo que estamos viendo aquí, se cursaban un montón de causas muy fuertes por narcotráfico, entre otras cosas el rey de la efedrina, Martínez Espinosa y tantas otras. Acá está la nota. ¿Es pasar un límite? Yo creo que sí. Lamentablemente empezamos a vivir cosas que hasta hace 4 o 5 años las veíamos por televisión o las veíamos en algún documental cuando venían del norte. Por eso quiero hablar, no sé, para mí es el tema del día, más allá de que también vamos a hablar de economía, porque tenemos un extraordinario invitado con Martín Canenguiser, que es periodista de La Nación. Buenas noches, ¿cómo andan, muchachos? Hola, Rodis a ¿cómo todos. va todo? ¿Es pasar un límite esto, Eduardo? Definitivamente. Para mí totalmente. ¿Sí? La Argentina está metida de un tiempo a esta parte en una degradación moral, social y política realmente de dimensiones. Yo no sé, entramos en este túnel, no sé todavía dónde es el final. Arrancamos con Nisman el año pasado, un fiscal que investigaba o quería investigar a la presidenta, apareció con un tiro en la cabeza. Un cura que apuntaba a los narcos y apuntaba a funcionarios o dirigentes de Tucumán, aparece colgado de su iglesia. Y ahora el incendio de un juzgado federal. Yo esto lo veía en la serie Escobar, ¿no? Esto es típico El patrón del mal. del patrón del mal. Colombia de los 80, viejo. ¿Ustedes se imaginan un país serio en el mundo con un juzgado federal incendiado y con una amenaza de muerte a un gobernador de un estado norteamericano o de alguna ciudad importante española o italiana? A mí me parece de una gravedad mayúscula, sinceramente. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que es la guerra esto es una guerra. Esto no empezó hoy con esta quema de un tribunal oral en San Martín. Esto ya venía, lo que pasa que lo que cambió es que antes, hasta el 10 de diciembre del año pasado, evidentemente el Estado era socio de esto. A través de la policía, a través del O sea, gobierno. vos me estás planteando la película en vez de la foto. Claro, esta es la foto de hoy, pero esto es una película que viene de hace muchos años. El narcotráfico llegó a la Argentina de manera fuerte hace muchos años, 2002, 2003, 2004, 2008 las bandas, cuando empiezan los mexicanos y los colombianos a venir acá. Y esto que estamos viendo en realidad es una ruptura con el Estado. La policía bonaerense era socia de esto, la política era socia de esto. Podríamos decirlo, Tato, a modo de, como si estuviésemos en un bar charlando entre amigos o sobremesa, ya no es joda, nunca puede ser joda algo que tenga Y relación por eso con el me parece narcotráfico, porque que ya no es joda. lo del país serio es interesante. Esto es un país serio.
el que da la batalla contra sus mafias. No es un país logrado todavía, pero el camino de ser un país serio es lo que está haciendo este gobierno y por eso tiene estas reacciones de la No, mafia. lo que está haciendo María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, la provincia de Buenos Aires, porque no por nada le pusieron esta amenaza a Vidal. Es que Vidal me parece que ha puesto los ojos sobre la mafia del narcotráfico, las mafias policiales, la mafia del juego, y ha tocado algunas fibras Bueno, en un muy, ratito vamos muy a escuchar, profundas, me parece. vamos a ¿no? hablar de la mafia de la aduana. Martín, ¿tenés algo? Primero te voy a hacer escuchar, si bien sos periodista ante todo, ¿no? Podés hablar de economía, pero podés hablar de cualquier cosa. Rodis, Eddie todavía no dio su mirada. Habló Ritondo la tarde en AM 1070 con Eduardo Feynman. Está de 6 a 9 de la noche todos los días, un extraordinario programa, hace Feynman allí. Quiero que escuchen el audio y escuchen a Ritondo. Dio una explicación de lo que pasó y sigo en la mesa, para nosotros es el tema. Además vamos a hablar de economía, de la inflación. Martín tiene una idea o nos va a contar un adelanto de las consultoras privadas qué inflación miden en lo que viene. Ojo que no coincide con lo que el gobierno piensa, Ojo que no hay buenas noticias en esta noche. Además, en minutos vamos a charlar con Gómez Centurión. Programa para no perdérselo. Feynman buscaba a todo el mundo a Ritondo, él lo tuvo en la radio y esto dijo. Realmente la destrucción fueron casi totales. ¡Qué bárbaro! Por el fuego, fueron 2 bidones los que se encontraron y un encendedor, qué raro que se haya dejado el encendedor. En general, y bueno, hay esta amenaza con collage que le han hecho a la gobernadora Vidal. Bueno, Eddie, ¿abrís juego? Sí, yo creo que el otro día yo dije algo para espanto de todos los que estaban en la mesa, que a casi 35 años de democracia y con militares absolutamente fuera de juego, teníamos que plantearnos seriamente que la democracia argentina hasta ahora fracasó. Un país con 33,2% de pobres, 6% de indigentes, 1 millón de jóvenes que no trabajan ni estudian, es un país que no se puede dar el lujo de haber construido prácticamente nada. Alejandro, que tiene la camiseta puesta, obviamente porque es parte del gobierno, dice que este gobierno está haciendo. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa que estos temas sean tema de un gobierno. Claro. Porque si son temas de un gobierno, no hay fortaleza posible para ganar esa batalla. ¿De quién debería ser y la pelea? la tentación de convertir todas estas cosas en campaña electoral, en un sistema que funciona en campaña electoral permanente, termina siempre, por lo menos esa es la experiencia que nosotros hemos acumulado, termina siempre en la especulación, en la chicana, en la búsqueda de la chiquita, que es lograr el número para permanecer, ganar, lograr lo que querés, cambiar la mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que estas noticias sorprenden. O sea, decís, la pelota, acá prenden fuego un juzgado y te dejan una carta con recorte como si fuera una película, qué sé yo, de los años 70, Sí, 60. como dijo Eduardo, es una parte de la serie de Patrón del Mar. Ahora, Cuando ¿sabés qué incendiaron pasa? un juzgado. Eso se vio venir, se escribió, se dijo, se cuestionó. Vos tenés en los grandes conglomerados urbanos de la Argentina, con el Gran Buenos Aires, Rosario, Tucumán a la cabeza, la estructuración de una madeja de punterismo político, delincuencia común, policías, etcétera, etcétera, que se la vio ir armando, ir armando. Yo creo que de quién es el tema, y acá el tema es de todos. Parece una pelotudez decir Sí, es de ya lo todos, sé. porque ¿cómo se hace un es de todos? Se puede hacer. El tema es que a veces... Si vos te planteas que el problema es el problema y no es ni Cristina, ni Macri, ni Esa toda es la esa pavada Chicos, que nos entretiene. permítanme, porque miren cómo voy a conectar con este libro, con Karen Gisser que nos visita. Martín escribió, entre otras cosas, este libro, El default más tonto de la historia argentina, la crisis de la deuda que aún se puede evitar. ¿De qué año Él es periodista, 2014. él es periodista de Diario de la Nación, pero además es periodista especializado en cuestiones económicas. Pero atención lo que te pregunto, Martín. Estos tipos, estos cárteles o el narcotráfico o la mafia que vemos de nuevo, la imagen que hoy quema un juzgado federal, viene por un patrón único que es el patrón económico. O sea, primero empezaron a conquistar una nueva manera de llevar la falopa hacia Europa, que era triangularla por puertos desde Argentina. Antes no salía por acá, salía directamente desde Colombia, ahora la triangulan por acá. Te pregunto, ¿es un país con controles a todo lo que tiene que ver con lo financiero? O sea, ¿es un país que controla? Bursaco metió guita groncha en Estados Unidos y está en cana por coimas de la FIFA.
Está en cana el tipo y hay varios en cana también de ese mundo. Meyendorf era uno de los principales lavadores de la guita de los cárteles colombianos y mexicanos. El tipo vivía acá y estaba acá. Mi Sangre, dicen que también es un tipo que se dedica a ese tipo de cuestiones. ¿Es un país que te permite negrear o te permite ocultar guita argentina? Más del 30% de la economía está en negro y esto es histórico, no lo ha podido revertir ni el anterior gobierno, ni sé si lo va a poder este. Así que no es un país con controles. El blanqueo que está desarrollando el gobierno ahora es por un intento de tratar de revertir eso, pero tuvimos, en los últimos 6 años tuvimos 3 blanqueos y la gente no saca la guita de colchón. Y si bien algunos dicen que este va a ser un poco más exitoso que el otro, porque Macri les cae un poco más simpático, probablemente sea un porcentaje mínimo de esos 200.000 millones de dólares. ¿Pero el blanqueo podría ir guita de esto? A vos te cae. Cada vez están tratando de flexibilizarlo más como para que la gente entre plata. Supuestamente va a haber controles sobre el dinero del narcotráfico. Supuestamente, pero decime en la práctica cómo un banco, si viene un tipo con una valija de 3 palos o de 5 palos, va a poder determinar si esa plata viene del narcotráfico o no. La verdad que es muy difícil. Rodis. Lo que a mí me resulta interesante sobre la amenaza esa es que ya hubo otras amenazas, ¿no? A Vidal, ¿no? Y esta también está apuntada a Vidal, pero se hace en un juzgado federal, ¿no? Digo, el lugar donde se hace no es menor tampoco, ¿no? A ver, para. Porque Con tu olfato periodístico, ¿vos crees que eligieron el lugar para hacerlo? Yo por creo, la promoción que tiene también el hecho. Pero más allá de la promoción, es el mensaje también, además de Vidal, es el mensaje a la justicia, porque los que investigan los delitos es la justicia. De droga. Entonces, y de droga, que es un delito federal, es la justicia. Entonces, acá no solo es apuntado solamente a la política, que la política tiene una decisión de combatir a las mafias, sino que también va a la justicia, ¿no? Y eso me parecía un dato interesante. La que combate el narcotráfico no es la justicia ordinaria, sino la justicia federal. Esta es la justicia que debe condenar al narcotráfico. Pero, perdón, por eso le queman el tribunal a estos jueces. ¿Esto es un intento de quemar todos los papeles que estaban adentro, tipo Pablo Escobar, que lo hizo y tomó el Palacio de Justicia y lo incendió en Bogotá? ¿O esto es un mensaje promocional? ¿Están todos los medios hablando de esto hoy? ¿Qué querían? ¿Borrar huellas para vos o no, pruebas? Esto es una amenaza. No, esto es amenaza. Ahora, ¿esto puede haberlo hecho un narcotraficante o lo pudo haber hecho un policía? No, Ese es el problema. y retomándole... ¿Quién es el malo? San Martín, Martín es una de las zonas más calientes del narcotráfico en el Gran Buenos Aires. Se la llamaba la capital del estaba narcotráfico Mameluco, de la provincia de Buenos Aires. Mameluco, Pelabay. Y es una de las zonas más calientes de la colaboración policial con la caja vinculada a los negocios por abajo. Esto ocurre en la semana. ¿No terminó todavía la colaboración de la policía bonaerense con el narcotráfico? Sí, Ritondo vienen diciendo que lo limpiaron bastante a eso. Bueno, pero recién hoy, con 11 meses de gobierno, esta semana se consolida la idea y la decisión de poner a un civil, o sea, damos la noticia de que ponemos a un civil a controlar la caja de la policía bonaerense. Ignacio Greco se llama. Greco se llama. Es el legal y técnico de un Ritondo civil en el Ministerio de Seguridad. Perdón, un civil va a manejar... Es un civil el que va a manejar la administración, no la caja. Hoy justamente yo le preguntaba a Ritondo si era la caja. No, la caja la sigue manejando la gobernación. ¿Qué va a ser el tipo? Pero lo que pasa es que... No, lo que administra son las horas cores, las horas extras, con lo cual los comisarios hacían grandes, pingües ganancias. Bueno, el comisario, porque, por ejemplo, comisario que manejaba esa área no le cierran los papeles por ningún lado. Dame un ejemplo, a ver, dame un ejemplo. ¿Cómo jugaban con el tema de las horas cores? ¿Qué es una hora core? Es una hora extra. Okay. Es una adicional que hacen los policías. Para ir al partido Racing Independiente. Claro. Dale, a ver, Edu. Por ejemplo, hay que custodiar este estudio. ¿Cuántos policías hacen falta? 100. Bueno, muy bien, 100. Entonces se van a traer 100 policías. Pero el comisario no traía los 100. Traía 60. ¿Y quién te controlaba? Pero cobraba por 100. Y el mismo comisario. Y se quedaba, claro. Controlaba el mismo que te lo mandaba. Se quedaban con la diferencia. 40 por una coima y 40%. Con la guita. ¿Y 40 policías? Claro. Pero escúchame, ¿y ahora quién lo... Pará. ¿Y ahora quién lo va a coordinar esto? ¿Quién lo va a auscultar El esto? que va a coordinar todo es el civil Greco. Pero tiene que tener los poderes del hombre araña para... No lo conozco. No, Martín. ¿Sabes No lo conozco a Greco. No lo conozco a Greco. No tengo ningún motivo para desconfiar de Greco. Pero la historia de manejo de la policía bonaerense ha estado siempre en manos de civiles. Las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires, que llegaron a este nivel de conflicto con el tema de la policía, viéndoselo venir durante todo el tiempo, fueron
civiles. Granados, Alejandro Granados, que fue ministro de Seguridad de Scioli, cuando asumió, Scioli le dijo, resolveme el tema de la policía, o sea, para que la policía no fuera un conflicto en campaña electoral con todos los temas de inseguridad, etcétera, etcétera. Y Granados le dijo, bueno, pero vos tenés 30.000 alemanes para traerme. Y Scioli le dijo, como me mirás vos a mí, ¿qué me decís? Eso, si tenés 30.000 alemanes para que vengan a hacerse cargo de la bonaerense. No, boludo, no tengo 30.000 alemanes. Bueno, ¿me dejás que negocie yo con los muchachos? O sea, así, Qué triste, así es como se ha conducido, sin conducirla, pactando la policía bonaerense en manos de todos los Pero gobiernos. este no es Bresi. Estos son los que vienen el de abajo, del de abajo, del de abajo. Totalmente. Bueno, es el que va y arregla con un garito. Vos tenés un discurso, estructura, vos tenés un claro. discurso público de confiabilidad en la policía, apagaste el micrófono y te dicen, ¿y qué querés que haga, macho? Si son todos iguales. ¿Por dónde empiezo? Entonces eso es lo que... Pero no los estamos estigmatizando los muchachos. No, pero Porque la verdad, a ver, parece Kicillof con la pobreza. No, fuera de joda, parece que te Scioli digo, pero- y los gobernantes han sido víctimas de una banda de mafiosos. Estos señores se recaudaban, era porque la plata subía de la calle a la comisaría, de la comisaría a la superintendencia, a la superintendencia a la jefatura de La Plata, y seguía subiendo. ¿Qué cajas tienen? La política, la política bonaerense vivía de Pero eso. pará, explícame como me explicó fácil lo de las horas core, Eduardo. ¿Cómo es una caja de recaudación? A ver, Una explícame, recaudación, tirame yo- una típica caja. Tato, perdóname, le pongo como ejemplo. Tato tiene un puterío Sí. Ahí está. y quieren que no se lo allanen, que no lo denuncien. Aporta todos los meses para cuidarlo, para que ese lugar no se toque. Perdón, Entonces, un eso es puterío una caja. o un comercio. Bueno, o un comercio restaurante, también para que porque te pase, ¿no? Bueno, pero para, no para hay- que te circule pero la policía por muchacho, ahí. No hay un cabaret o una casa de citas cada No, dos por eso cuadras. digo, un restaurante Pero también. entonces tiene que venir de otro lado la caja. El narcotráfico, por ejemplo, ¿cómo es el arreglo? ¿Cómo podría un típico arreglo con narcotráfico que te libero esta cuadra, no te voy a allanar donde vendés falopa en tal barrio? Así es. Hay policías presos que cuentan cómo se hacía. O sea, cómo Rosario. era el contacto de la propia comisaría con los jefes de las bandas y cuánto peaje tenían que dejar para poder trabajar. No tenían que ir a los libremente. búnkers donde se vendía la droga, nada más, tenían que hacer la vista O gorda. sea, todo el mundo Ahora- sabe, o sea, tuvieron que poner urnas secretas en algunas zonas del sur del Gran Buenos Aires, que en Berazategui creo que es, Pero eso Sí. pasa en todos lados. donde, para Todos decir, lados. vaya y denuncie dónde se vende droga, porque todo el mundo lo sabe y nadie Pero lo los deja. intendentes cobran de eso, viejo. Todo el mundo Dejemos cobra. de- Preguntale ahora a terminemos Gómez con la Centurión. hipocresía, los intendentes viven de eso. Cómo funcionaba la aduana cuando tenía que controlar a los depósitos fiscales y cómo esos mismos empleados de la aduana, cuando les tocó controlar, se asustaron porque de repente Pero antes eran los mismos que antes hacían la vista gorda. Acá es tarea para el compañero Rosisner. Alejandro, es cultural, Tenemos- porque no sé- es cultural, Alejo. No sé de dónde viene, pero si lo planteamos con claridad y sencillez, tenemos dos opciones, digamos. Hay un mecanismo que funciona automáticamente, argentino, que vendrá de no sé, que, digamos, adultera el poder, en vez de servir para el bien público, sirve para bien privados, uso indebido de recursos públicos, se quedan con guita, etcétera. Organizan el delito en vez de combatirlo. Tenemos esa situación. ¿Existe la opción? ¿Puede la sociedad argentina evolucionar y lograr que eso sea distinto? ¿Que la corrupción de ser un 80 pase a ser un 15%? ¿Puede? Bueno, preguntémonos eso. ¿Quién somos los argentinos los que estamos a cargo? Yo creo que se puede. No sé hasta dónde se puede llegar, pero es evidente que se puede mejorar ¿Y muchísimo. esa evolución cultural de dónde viene? ¿De arriba De hacia todos abajo o de lados. abajo hacia arriba? Viene de todos lados. ¿Ustedes Bien- la pueden encarnar, por ejemplo? Bien. ¿Pueden generar pueden encarnar en la gente una esperanza de que cambie culturalmente el No, pensar la política no, y la yo creo que Argentina? va mucho más allá de ustedes, nosotros, va mucho más allá de eso. Yo creo que es un cambio de época, que han variado mucho nuestras costumbres, nuestros modos de comunicarnos, nuestros valores, etcétera, han evolucionado mucho y que entonces hoy en día tenemos como una opinión pública y una sensibilidad nacional mucho más capaz de enfrentar este tipo de problemas. Y creo que hay un gobierno que encarna eso, pero no por decisión del gobierno, sino porque es expresión de esa época. Creo que la Argentina se cansó de estar tan atrasada y de poder tan poco con Disculpame, el mal, Alejandro, digamos. pero me parece una muy buena expresión de deseos, pero las cosas se resuelven concretamente. Para resolver el tema, entre otros, de las policías, empezando por la policía bonaerense, que es la que tenemos más cerca, es la más numerosa del país y la más conflictiva por la zona que le toca controlar. Lo primero que tenemos que discutir es con nuestra propia hipocresía. Si nosotros le pedimos a policías que sean honestos y den la vida contra el delito ganando 12 lucas. Bueno, eso es 15 otro gran lucas. problema. Eso es otro gran O sea, problema. tipos que los cuestionamos porque van a buscar la pizza. Y la verdad que lo mejor que pueden hacer dentro de la ley Es buscar es la ir, a, pizza, es ir a buscar la pizza. Muchachos. ¿Y cuál es el problema? El policía, como el maestro, como el médico hospitalario,
como otros servicios públicos esenciales para la población, es un empleado estatal. Y el Estado no tiene plata. Déjame cerrar el tema porque quiero picarlo y quiero meterme a hablar un poco de economía y de inflación. Vamos a conectar 3 tapes cortitos, porque tienen que ir ordenados de esta manera. El primero que vamos a mandar es el de Macri. El segundo que vamos a mandar es de Ratazzi. Tiene el apellido es Rata y sí, ¿no? Es Ratazzi, pero con de doble Z, porque Macri pidió una mano y Ratazzi salió a decirle directamente, Macri pidió un salvavidas y Ratazzi le tiró un chaleco de plomo. Y después Velocopit, uno de los empresarios más grandes de las prepagas argentinas, el dueño de Swiss Medical, claro, tiró unas bombas a la tarde en Radio La Red, diciendo que los empresarios en la época del kirchnerismo habían sido terribles cagones. Y lo quiero charlar con Canengiser. Además vamos a hablar de inflación. Pero escuchen primero lo que pedía Macri, después Ratazzi y después Velocopit. Escuchen, y lo charlamos. Con un Estado al servicio de la gente. Por eso les pido, en nombre de todos los argentinos, compromiso, entusiasmo, ganas de demostrar que lo que vale en la vida es la superación, el esfuerzo personal. Eso es lo que te dignifica. Y ustedes como líderes, cada uno en su lugar, tienen que transmitir ese mensaje. Y no solo poner toda su capacidad, todo su ingenio, sino también poner solidaridad y poner el corazón. Poner solidaridad y poner el corazón. Ratazzi, que estaba ahí, o Ratazzi, estaba ahí, se limpió la boca seguramente con una servilleta y dijo, este tipo está pidiendo solidaridad. Somos empresarios argentinos, vamos a solidarizarnos. Entre otras cosas, con el tema de la huelga y con el tema del bono. Escuchen lo que contestó a minutos de lo que habló Macri. La única regla que hay que mantener siempre es que si hay huelga no se pagan los sueldos. Hecho eso, es un derecho total de los trabajadores de hacer huelga en el mundo entero. Bueno, el tipo dice, si hay huelga no se pagan los sueldos. O sea, eso es echar un poco más de tiene derecho, el que no trabaja no cobra, ese es el concepto. Es decir, el problema es que claro, es ilegal. Claro, o sea, es ilegal. A Ratazzi le puede gustar que sea así, y a empresarios le puede gustar que sea así, pero es ilegal. Bueno, por eso. Para algo está la Constitución. Hay que decírselo a Ratazzi, pero Ratazzi salió, tiró enseguida esta bomba. Sí, pero más allá de lo legal o no legal, el contexto de intento de acuerdo que hubo todos estos días, sale un empresario tan importante a tirar eso. Tato, ¿sabes por qué lo mostramos? ¿Sabes por qué lo mostramos a Ratazzi así? Lo mostramos para que la gente entienda y vea también que a veces, que es muy difícil un país como Argentina en todos sus componentes. Ahora terminó la tarde con Velocopit, que para mí se olvidó que estaba al aire el tipo. Y empezó a decir unas barbaridades. Ojo que Velocopit lo venía diciendo hace mucho tiempo. Tenés razón, lo dijo en la nota. Escuchen este audio. Velocopit es el capo de Swiss Medical. Augusto Costa, al chiquito que estaba en Secretaría de Comercio. Bueno, lo rompió en pedazos. Le dio para que tenga y guarde. Y acá entra Canengiser pegado al audio. Escuchen a Velocopit, uno de los empresarios más importantes tiene Argentina, entrándole sin asco a sus pares, tratándolos de cagones y después pegándole un poco también al antiguo gobierno. Escuchen. Los empresarios somos parte del sistema de la sociedad, como lo son los sindicatos, como lo son los periodistas, y la realidad es que ha estado muy de moda en cualquier acto denostarlos, destratarlos, plantear siempre el costado más negativo. ¿Qué se refiere, Claudio, con el látigo que hubo durante el gobierno anterior? ¿Fueron maltratados por el gobierno de Cristina? Obviamente, es decir, vamos a ser realistas. IDEA es un encuentro, es un encuentro donde los empresarios tienen la posibilidad de intercambiar ideas, de mostrar cuestiones, fue vaciado por el Ejecutivo durante toda la gestión anterior. ¿Por qué piensa que antes no se quejaban los empresarios de lo que se esté quejando usted? De la falta de diálogo, que el gobierno medio que los mezquinaba un poco. Por cagones, con toda la letra, porque esa es la culpa que tienen los empresarios. Es decir, en la mayoría de los casos tienen miedo. También pienso, Claudio, que en algún momento
hubo determinados funcionarios que te recibían en el despacho con un revólver, ¿no? Creo que usted sabe que me estoy refiriendo concretamente a Guillermo Moreno. Sí, mire, yo le voy a ser franco en este punto, ¿no? A nosotros, es decir, obviamente, yo tenía infinidad de enfrentamientos con Moreno, infinidad, pero nunca pasó una situación de ese tipo, ¿no? De todas maneras, le voy a decir una cosa, fue mucho peor lo que pasó a partir del 2013. Lo que pasó del 2013 al 2015 fue mucho peor. En el 2013-2015 la situación se puso tremenda. Claro. Es decir, uno iba a recibir, o sea, nos daban cátedra. ¿Quién es, Claudio, para que se sepa? Costa, por ejemplo. ¿Quién? Costa, cuando yo iba a discutir en la Secretaría de Comercio, me daba cátedra. Augusto Costa, el exsecretario de Comercio. Sí, me explicaba cómo eran las cosas, cómo se tenían que hacer. Y realmente nosotros estamos en esto. Hay que tenerle cierto respeto a la experiencia en cada uno de los sectores que el empresario pueda tener. Va al frente, tiene huevo Velocopit. Augusto Costa nos daba cátedra, dice. El tipo iba y nos daba cátedra. ¿Qué te parece esta definición nos pasaba lo mismo a los periodistas. Axel Kicillof y su equipo te intentaban explicar cómo era la economía. Y la verdad que ellos mismos no entendían cómo funciona la economía más allá de una cátedra universitaria. Y hasta ahí nomás, porque en realidad Kicillof criticaba muchas cosas de Moreno hasta que fue ministro, por ejemplo el INDEC, él decía que la inflación era más alta que la que decía Moreno, y cuando fue ministro se cayó la boca. ¿Por qué Velocopit dice esto? Porque en realidad los empresarios en voz baja te decían, Moreno te apretaba y te gritaba, pero cuando vos le decías, solucioname esto porque mañana si no paro la fabricación de autos... Lo dijo de Moreno, Velocopit. Te decía, quédate tranquilo. Tiene razón lo que que dice solucionaba. Augusto Costa no sabía qué teléfono, qué botón apretar. No lo sabía. Sí, Augusto Costa pasó desapercibido en los últimos años de gobierno, pero hizo, por lo que te cuentan los empresarios, hizo bastante daño. Y ahora aparece en la televisión hablando lo mal que está este gobierno. Y la verdad que es uno de los tipos, junto con otra persona que nadie menciona y que es funcionaria en La Matanza, que me gustaría recordar, que se llama Débora Giorgi, ministra de Industria, que era la persona que aprobaba con la aduana las DEJAIS, las declaraciones juradas de importación anticipadas, que ahí había mucha corrupción. O sea, por las formas de Moreno, que ponía los guantes, todos nos la agarramos con Moreno. Ahora el otro, con esa carita de estudiante de Universidad Católica, de un tranquilo, relajado, de yendo al laburo, de laburo a la casa, de estudiar, cero problema, que era Augusto Costa, generó unos quilombos infernales en economía. Y por eso el cepo, que empieza en el 2011, Moreno se opuso al cepo. Y los que llevaron adelante el cepo fueron Lorenzino, acordémonos de Me Quiero Ir Lorenzino, y Axel Kicillof. En 4 años hundieron la inversión en la Argentina y después le echaron la culpa a Macri de que devaluó cuando en realidad el tipo de cambio... ¿Por qué estaban ahí los tipos? Porque vos tenés acá porque era la patota de la cámpora, viejo, eran todos... ¿Pero por qué estaban ahí los pibes? Pero estaban ahí porque quien manejaba en ese momento el poder era Máximo Kirchner, con su mamá y Salini. Este libro que escribiste, Martín, dice, leo la contratapa, dice, varios libros han escrito en los últimos tiempos criticando los fondos buitre, pero no llegan a explicar cómo se llegó al default de la deuda más tonto de la historia argentina. Entre otras cosas, dice, ¿qué papel tuvo el Papa Francisco en esta trama? Pero, a ver, explícame, ¿por qué fue el default más tonto, más pelotudo de la historia argentina? Y porque en el 2001 vos el default no tuviste otra. Se cayó, la Argentina estaba en una crisis irreversible y eso uno no puede decir que haya sido culpa de la Argentina exclusivamente. El default del 2014, en el cual caen Kicillof y Cristina Kirchner, la Argentina tenía plata acumulada de las reservas que estaba usando para pagar toda la deuda a los fondos buitres y por la necedad del gobierno y en particular de la presidenta. ¿Pero qué dijo? ¿No lo quiero pagar? Quiero pagar. ¿Pero por qué, Martín? ¿Pero por qué te podrías plantar decir no quiero pagar? ¿Porque eso es autodestructivo? No, porque para el discurso le resultaba espectacularmente funcional. Mis colegas de política pueden saber mucho mejor esto. Al interior del kirchnerismo era fantástico el discurso antibuitres. Le empezaron a crear daña al país. Ellos inventaban el relato. El problema del relato fue que se lo creyeron.
O sea, el kirchnerismo inventó una mística y una supuesta guerra contra el mundo imperial. Siempre y demás. buscaba un Y enemigo. después se lo creyeron. Pero tal Sí. vez no es Entonces, que lo inventaron y se lo creyeron, sino que realmente veían eso. No, siempre buscaron un porque al enemigo. principio era defendiendo los funcional a la kirchneristas? política. No, no es Rosín está defender. defendiendo lo... Es tratar de Ojo entender con cómo... Rosín, el ojo con Rosín. Tratar, Es un tapá, es un tapá. tratar de entender cómo funcionaba, porque uno siempre se pregunta eso respecto al kirchnerismo. ¿Era una farsa para robar? ¿O era que realmente sentían eso y Las había dos cosas. gente que robaba? Por ahí las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que más Déjenme- Cristina que Néstor. ¿no? Déjenme En ese sentido, más de Cristina, más Preparame decir la una placa cosa- de las privadas que quiero hablar Déjenme con decir una cosa que Canegiser, me sí. parece más novedosa porque es tema de conversación que saca Velocopiti, que tiene que ver con los empresarios, porque me parece ya pegarle al kirchnerismo, qué sé yo, no sé, hablando de los empresarios, lamento decirlo yo, pero Editorial Perfil le hizo juicio al gobierno de Néstor Kirchner, no de Cristina, por discriminación con el uso de la pauta oficial y desvío de fondos públicos para la creación de un grupo multimedio, privado y público, donde se inventó empresarios, etcétera, etcétera. Y eso lo hizo prácticamente en soledad. Y cuando se iba a pedir solidaridad para decir, miren lo que se está haciendo y cómo se están usando los fondos públicos, cri, porque todo el mundo estaba tratando de percibir parte de esos fondos públicos. Yo les quiero hablar también de otro Guillermo Moreno, mansito, buenito, amigable, de abrazos, de besos. Pregúntenle a las empresas telefónicas que funcionan en la Argentina, por ejemplo, cómo fue la relación con Guillermo Moreno durante el kirchnerismo, sobre todo en la primera etapa, pero también en la etapa después de Cristina. ¿Cómo fue? Cuando se declara la guerra contra el grupo Clarín y para mantener la alianza con capitales importantes que manejaban servicios públicos de mucha fuerza y el avance de la telefonía celular en la Argentina, los empresarios telefónicos entraban a reuniones de las cuales salían mirándose de reojo sin poder creer lo que habían logrado sin pedir nada. Claro. Eso fue porque Moreno fue secretario de De Comunicaciones antes de sin ser pedir secretario absolutamente nada. de Comercio, ¿no? La revolución nacional y Pero popular. eso fue antes del 2007. La revolución nacional y popular Eso tenía fue- como principales aliados económicos en la Argentina a los más grandes grupos internacionales de las finanzas, de la telefonía y de otros tantos. Carlos Slim, por ejemplo, era uno de los preferidos de Cristina, vehículo a través del padre de Abal Medina, que es un importante abogado del grupo Slim. Era la mano derecha de él. Grupo Slim en México. Entonces me parece que acá no hay que ver las cosas desde un punto de vista ni ideologizado ni partidizado en función Claro, de los intereses claro. electorales, No fue solo el kirchnerismo, claro. electorales de un candidato. Así como yo hablo, y me permito hablar de frente del fracaso de la democracia, tenemos que hablar también de los empresarios argentinos, que han sido, primero, subsidiarios del Estado y chupando de la teta del Estado, incluida la familia del presidente actual de la Nación. Se criaron y se inventaron Es tapa para noticias, me gusta ese título. bajo la sombra del Estado. Chupasangre. Bajo la Fracaso de sombra la del democracia. Estado. Han hecho un país sin ambiciones, han hecho un capitalismo batata, porque son las empresas, se supone que son las defensoras del capitalismo, han hecho un capitalismo batata, de amigos, de despachos y de conversaciones bajo cuerda, de acuerditos, de meterle la pata al otro para que no gane, de violar las leyes, etcétera. Y me parece que esas cosas hay que verlas no con un criterio antiempresario, con un criterio empresario para qué. Claro, los empresarios ven sangre, un tiburón, ven sangre y te quieren más. vienen a comer. El año pasado. Y es fácil decir estas cosas ahora. Hay que decirlas cuando claro, pasan. este año el cónsul de las Bueno, Aranguren Américas. las había Aranguren dicho, llegó ¿no? a Cónsul de las Pero- Américas. Ratazzi hubiera tenido esta declaración con Cristina. Trata de aplaudir a Cristina en la Casa Rosada, en los actos de gobierno. No hubiera declarado nunca esto. Y también creo que a Macri, como dice Eddie, o sea, como él también es parte de esa Argentina que vivía del Estado, a él también le juega en contra ir y hablarle a esos empresarios que lo conocen bien de dónde viene, ¿no? O sea, él conoce a los empresarios, sabe cómo piensa el empresario argentino, los conoce a la perfección, pero también los empresarios lo conocen a él, ¿no? Entonces es muy difícil generar autoridad Rodis, con un tipo que te conoce, ¿no? Déjame mostrar la última placa y te aprovecho. Eduardo, ¿qué pasó hoy? ¿Qué se anunció inflación hoy a la tarde? O sea, no sé si me Martín, Él sabe contame, mucho más Martín. ese tema. El INDEC anunció la inflación de septiembre, que fue el 1,1%. Básicamente, ¿por qué? Los últimos 2 meses fueron más bajos porque, como la Corte Suprema anuló el aumento de las tarifas de gas, entonces esto le permitió al INDEC sacar una inflación de sus estadísticas que ahora va a volver a aparecer
en octubre. Más alta. Déjame que le haga Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa en el supermercado con la inflación? La inflación del supermercado, la de los alimentos y bebidas, está en un promedio del 2%, o sea, está casi el doble que la inflación general. Y esto que tengo para mostrarle a la gente, Martín, esta placa, a ver, ¿qué es esto? Las cámaras privadas, los consultores privados en realidad. ¿Qué es esto? A ver, contame. ¿Qué significa? Traducime esta placa. Que la inflación en octubre va a ser más del doble que la que fue en septiembre. ¿Por qué? Porque por un lado vos vas a computar el aumento del gas, pues ya empezó a regir, la gente ya va a empezar a recibir las facturas y esto te agrega un punto de inflación. ¿Esto es una mala noticia para el gobierno? Es una muy mala noticia. Muy mala noticia. Porque el gobierno, Alfonso Prat Gay, había dicho que la inflación ya estaba derrotada y le estaba reclamando al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que baje las tasas. O sea, estábamos con 40 de fiebre, en un momento dado bajamos a 39,2 o 38,7, no, 39,2. Y estábamos festejando que íbamos a bajar más y de golpe volvimos a subir a 40 de temperatura. Y vas a terminar el año en 40 de fiebre, digamos. Porque Ahora, en septiembre no entró nada de tarifas en el índice de inflación. Al contrario, bajó un 0,6% y todo ese punto va a entrar en octubre. Eso y el aumento de las prepagas del 9%. Así ¿Pero que eso es estacional igual o no? Vas a tener una inflación del 2,5 al 3 en octubre, que probablemente a eso iba, baje en noviembre. Pero de todos modos, el año, la ciudad de Buenos Aires acaba de decir ayer que el año, hace 12 meses que estamos con un 43% de inflación. Mirá el top 10 de los productos que más subieron. Quiero mostrárselo porque es un trabajo que hizo la producción. Vamos del 10 hacia arriba. Acá hay efectos estacionales también, ¿no? Exacto. Pero tenés el aceite... ¿El arroz entra en un fenómeno estacional? No. No. El arroz no. El limón de repente sí. La ropa, el zapallo, la Coca-Cola 6,6. Frutas y vegetales. Claro, pero mirá lo que subió el zapallo Anco, 34,1% en septiembre. Estamos viendo los precios. Este es lo que preguntaba Eddie recién, precio de supermercado, ¿no? El índice de supermercado. Ahora, la inflación sin esos precios de supermercado, lo que se llama la inflación núcleo en economía, igual está alta, está en un 1,5%. Hoy un funcionario del Banco Central me decía, bueno, pero vos publicás que es 2,5%, la inflación sin estos precios es de 1,5%. 1,5%, estamos hablando de una inflación del 25% anual. Sigue siendo altísimo. Un número muy alto. La inflación de este año va a ser del 40%. El año que viene va a ser probablemente del 20%. Igual va a ser muy alta. Igual va a ser pasa muy que alta. De 40 al 20 estamos para dar una vuelta olímpica. ¿no? El tema es el siguiente porque es donde se combina la economía y la política. 40 a 43% se especula que va a terminar siendo la inflación del año. ¿Cuál es el promedio de paritarias de los sindicatos? Que es la gente que está incluida dentro del sistema. Que 30, 31. 10 puntos abajo. Este ahí tenés la base del conflicto económico, social y político con vista a las elecciones. De ahí lo del bono. Muchachos, y de ahí la falta de respeto de Ratazzi. Y de ahí Ratazzi. Edu, te quiero que me digas o cierres esta mesa vos con la tapa de los diarios de mañana o qué va a pasar, y además voy adelantando una sección que comienza mañana en Animales Sueltos, que son las 3 pantallas. La pantalla verde, la pantalla amarilla y la pantalla roja. Y vamos a presentar 3 elegidos cada día, pantalla verde, pantalla amarilla y pantalla roja. Espero que, lamento decir que esté en pantalla roja no va a tener una buena noche. Para mí pantalla roja es la imagen del papel de la amenaza a Vidal y el juzgado federal incendiado. Esa es la pantalla roja del día de hoy. Los diarios de mañana. Para mí, mañana el diario de papel arranca para mí es gravísimo. No hay que decir, bueno, a ver, un atentadito. No, señores. Esta es la imagen de los diarios de mañana. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Muchachos, ¿y Centurión que es amarillo o verde? ¿Cómo? No, es verde. Es verde. La aduana. Es verde. Mira cómo lo mira Eddie. Qué nota, ¿no? Mirá cómo se ríe. Qué nota, ¿eh? ¿Me permiten ir a charlar? Rodri, no, por nota, favor. Sale por Ruscón y los hermanos Palo Antonio, todos esos muchachos de la aduana que son interesantes. Qué mundo. Lo debe conocer Recién bien. le dije a Juan, tenés que ser absolutamente franco, le vas a hablar a toda la Argentina y claramente, hay que decir las cosas como son. Ale, gracias a todos, gracias Martín. Te felicito por tu libro. Compren este libro. Ya me fui, perdón. Acá está. El default más tonto de la historia argentina de Canes Kinzer. El fin de semana lo pueden leer, es de
Planeta, publicó Planeta. Seguí con tu novela vos, Estoy en eso. Señores, me voy a charlar con Gómez Centurión. Es para mí la nota del día. Gracias, muchachos. Nos vemos mañana, Edu. Mañana sí jugamos un ratito al tenis si Dios quiere en estos días. Chao. Bueno, gracias.